En este tutorial les voy a ilustrar cómo hacer K-means en el estudio de Azure de Microsoft. Tengo aquí una hoja CSV con la base de datos de las flores de iris. Vamos a echarles un vistazo. 4 columnas. Aquí están las 4 medidas para las flores y aquí está la especie. Así que eso es lo que vamos a leer, o vamos a importar más bien, a el estudio de Microsoft. Entonces vamos a hacer de un archivo local, vamos a escoger el archivo, iris, lo vamos a abrir, le vamos a poner iris dataset y flores de iris analizadas por Ronald Fisher. Ok, y ahora va a subir la hoja. Ok, está arriba. Y ahora podemos iniciar un nuevo proceso, New. Va a ser un nuevo experimento. Vamos a hacer clic aquí. Vamos a seleccionar un experimento en blanco. Y aquí está el canvas donde vamos a diseñar nuestro proceso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es leer la hoja iris. Si, bueno, de hecho no es necesario realmente que corra el programa. Creo que se puede ver directamente. Efectivamente, ahí están las 4 variables numéricas y la variable especie. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a asignar roles. Vamos a asignar el rol de variable dependiente. El operador para hacer eso en Azure es Metadata Editor. Ahí abajo está. Entonces lo vamos a poner aquí. Vamos a conectar. Porque lo que quiero hacer es, quiero correr K-means, pero quiero que solo utilice las variables, las métricas, las 4 variables numéricas, y que no utilice la especie de la flor para construir los distintos grupos. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Voy a seleccionar la variable, sí, está bien, índice columna, la variable especie, y le voy a dar el rol de label. Y ahora Azure solo va a utilizar las 4 variables numéricas en la construcción del cluster. Tenemos que normalizar también, tenemos que restar medias y dividir desviaciones estándar. Así que vamos a poner el operador de normalización aquí, se lo vamos a pasar. ¿Y qué es lo que va a hacer? A todas las variables numéricas le va a aplicar la transformación z-score. Es decir, restar media, dividir entre desviación estándar, y eso es justamente lo que queremos. Ahora busquemos el operador de K-means. K-means. Ahí está, K-means clustering. Lo vamos a poner aquí al lado. Porque no se lo podemos pasar directamente. Hay que utilizar un operador para entrenar a K-means. Y eso se llama, el operador se llama train. ¿Train qué? Train clustering model. Entonces lo vamos a poner aquí. Entonces el modelo sin entrenar viene de acá. Y lo vamos a conectar aquí. Miren cómo se pone en verde el único puerto que acepta a ese modelo sin entrenar. Y de aquí le vamos a pasar la base de datos entrenada. Y la vamos a poner aquí. Entonces, noten, está en rojo, me dice, me tenés que decir algo. Y vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar con 2 centroides. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decirle las variables que vamos a utilizar en la creación de los grupos. Entonces podemos comenzar con todas las columnas y simplemente excluir, ¿cómo se llama? Excluir especie. ¿Ok? Y ya está bien. Entonces ahora podemos entrenar el modelo de clusters. Entonces si corremos, va a aprender los distintos grupos. En este caso le pedimos que hiciera 2 grupos. ¿Está corriendo? Ok, terminó. ¿Y qué vemos acá? Van a salir 2 cosas, una base de datos. Pero noten que no me enseña los datos, sino que me enseña este gráfico de los 2 grupos que encontró. Pero en lugar de enseñarme las 4 variables, me enseña los principal components que se obtuvieron realmente de esas 4 variables numéricas. Y de este lado, ¿qué tenemos? De este lado tenemos el modelo entrenado. Entonces necesitamos hacer algo más para poder ver las asignaciones de clusters y para poder ver
los centroides de los clústeres encontrados. Ya sabemos realmente de otros programas que queremos 3 grupos. Entonces ahora vamos a agregar un operador aquí que se llame convertir una base de datos a CSV. Y le vamos a pasar la base de datos a este operador. Y vamos a correr. Les voy a enseñar qué es lo que me va a mostrar Azure. ¿Ok? Entonces de aquí está realmente una hoja CSV, ¿verdad? Que podría, de hecho eso es lo que voy a hacer, podría bajarla a mi computadora. La voy a poner en mi desktop y le puedo echar un vistazo para ver lo que es. Y miren lo que es. Son las 4 variables normalizadas, la especie, que no la utilizamos para nada, y las asignaciones a los distintos clusters. Entonces tengo al cluster 2, al cluster 0, al cluster 1. Le pedimos 3. ¿Y qué están aquí? Aquí están las distancias a cada uno de los clusters. Entonces noten, por ejemplo, para esta primera observación, la distancia para el cluster 0 era 3, para el cluster 1 era 3, y para el cluster 2, recuerden que contamos 0, 1, 2, es .16, por lo tanto la asignación es al cluster 2. Entonces nos da las distancias, realmente no necesitamos estas distancias y las podríamos eliminar. ¿Qué más puedo querer? Puedo querer calcular las medias para cada una de estas 4 variables para cada uno de los 3 grupos, para el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 0. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a usar el comando promedio C. Average if. Entonces, ¿cuál es el rango que quiero chequear? El rango de las asignaciones. Y le voy a dar F4. Siempre va a chequear ese rango. Y el criterio va a ser en la primera columna, ¿verdad? Entonces, que chequee si es el 0, si es el 1, si es el 2. ¿Ok? Y la columna que quiero promediar va a ser esta que está acá. Y F4, pero ahora lo que quiero fijar son los números, así que ahí están los números fijados. Y ahora le doy OK. Entonces, ¿qué cosa es ese 10335? Es el promedio de sepal length en el grupo 0. Y puedo copiar esto a los otros dos. En el grupo 1, el sepal length, la promedio es menos .16 y es menos 1. Entonces, estos están ordenados realmente por tamaño de sepal length. El sepal length más grande está en el grupo 0 y el más pequeño está en el grupo 2. Y podemos hacer eso para el resto de las variables. Ya nos queda nuestra comparación por variable para cada uno de los grupos. La pregunta es si podemos hacer eso en Azure. Y vamos a tratar de hacerlo. Y sí lo podemos hacer, pero necesitamos un par de operadores más. Primero vamos a filtrar las columnas y nos vamos a quedar solo con las que nos interesan. Entonces va a venir aquí de la base de datos de resultados. La vamos a conectar aquí. Y vamos a ver aquí. Queremos seleccionar columnas. Y lo que quiero es comenzar con todas las columnas. Y después vamos a excluir algunas que ya no necesitamos. Vamos a ver. No quiero las distancias. No quiero las distancias. No quiero las distancias. Y no me interesa especie. Entonces, ¿con qué me voy a quedar? Me voy a quedar con las 4 variables numéricas y me voy a quedar con la variable asignación. Y ahora viene otro operador. Y ahora necesitamos un operador que lo que va a hacer es, va a ser el equivalente de promedio C. Entonces lo que queremos es, vamos a tomar la base de datos ya filtrada. Y noten, lo que tengo que hacer aquí, o lo que voy a hacer aquí es simplemente escribir en el lenguaje de SQL, voy a escribir un query en particular. Y aquí sí tienen que saber un poquito de SQL. Y lo que quiero es los promedios. Quiero el promedio de petal length. Quiero el promedio de petal width. Y quiero el promedio de sepal length. Y quiero el promedio de sepal width. ¿Ok? ¿De dónde? De la
base de datos T1, de la tabla T1. Este es T1, este es T2, este es T3. Y quiero que las agrupe, ¿verdad? Group by assignment. Assignments. Y eso es todo. Entonces vamos a ver. Ahora vamos a correr para ver si hizo lo que queríamos. Ok, terminó y ahora vemos el proceso. Vamos aquí a ver qué nos enseña. Visualize. Y nos da los promedios por grupo, ¿verdad? Aquí está, ahí está el 103, el menos punto 16 y el menos 1 que vimos en Excel. ¿Ok? Entonces ahí voy a parar este tutorial sobre agrupamiento en Microsoft Studio. Vamos a poner nombre.